Tenemos en primer lugar la generación de recursos en tiempos de crisis, ¿no? Y aquí me gustaría compartir lo siguiente, que es una frase que viene precisamente en El hombre más rico de Babilonia. Aquí nos dice que los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo para evitarlo. Creo que en la actualidad, pues muchas empresas estamos conociendo que están teniendo una problemática importante por la situación de los flujos de efectivo que desafortunadamente no les han dado para cubrir todos sus gastos operativos, ¿no? Hemos visto en las noticias que hay cierre de empresas, que hay despido de personal, que las ventas obviamente han caído de manera importante y sobre todo que las noticias económicas a nivel mundial pues nos están mostrando un panorama bastante crítico y que una de las prioridades que tienen precisamente las empresas es cómo le vamos a hacer para solventar o dar el paso a este tipo de crisis, ¿no? Y bueno, dentro de precisamente ese tipo de situación, pues vamos a ver los siguientes datos. Bien, tenemos aquí, ¿quién es la responsable de generar el flujo de efectivo de la empresa? Bueno, como ya se los mencioné, es precisamente el área de tesorería. El área de tesorería pues va a depender del área de finanzas. Recordemos que, bueno, dentro de el organigrama de una empresa, el área financiera es de suma importancia, ¿no? Esto lo podemos, como lo ejemplo, imaginen el cuerpo humano y que el área de tesorería está precisamente en el corazón de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, el cerebro pues es todo lo que implica el comité de administración, el consejo de administración, las direcciones y demás. Pero cuando una empresa empieza a vender su producto, va a estar recibiendo todo el flujo, obviamente ya con la utilidad, con la finalidad de que ese flujo, pues obviamente se pueda reinvertir. Pero, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el corazón en nuestro cuerpo deja de bombear, en este caso, la sangre, que se refiere precisamente a los flujos de efectivo? Pues entonces ese cuerpo empieza a tener problemas en materia de, por ejemplo, una parálisis cerebral, tendremos algunas parálisis en alguna de las articulaciones, etcétera, y por lo tanto podemos incluso tener infartos, ¿correcto? Entonces, por eso es sumamente importante que el área de tesorería esté funcionando de forma adecuada para que pueda distribuir el dinero, los recursos, hacia todas nuestras áreas, llámese mercadotecnia, recursos humanos, llámese también, en fin, todas las áreas, ¿no? Producción, el área de ventas, en fin. Si nosotros no tenemos una planeación adecuada de este efectivo, pues estaremos en problemas financieros. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que vamos a tener que hacer uso de financiamientos, ¿no? Actualmente, bueno, también el gobierno ha dado a conocer algunas facilidades para que los microempresarios puedan estar obteniendo cierto de créditos llamados a palabra, en donde te lo van a cobrar, pero es a tasa cero y que de alguna manera pues tú tienes que comprobar cierto tipo de situación empresarial para que puedas en este caso obtenerlo. Entonces, bueno, Tesorería es la responsable de realizar todo este tipo de planeación. Ahora, ¿qué tipo de herramientas va a estar utilizando la Tesorería? Pues tenemos la parte de lo que es la banca electrónica, que al final del día tú contratas el servicio con el banco de tu preferencia y que allí te va a dar cierto tipo de herramientas para que se pueda planificar ese flujo efectivo, ¿no? También dentro de las funciones que va a tener el área de tesorería, pues están todo lo que son las políticas que regirán para lo que es el cobro a los clientes y el pago a proveedores. Recordemos que, bueno,
todos los egresos que salen de la empresa, pues antes hay que considerar que el área de Contraloría pues estará autorizando, ¿no? Esa parte de egresos siempre y cuando la factura pues cumpla con todos los requisitos correspondientes. Entonces, eso va a ser muy importante. Bien, a continuación les voy a mostrar un ejemplo de banca electrónica, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, es del grupo financiero Citi, en donde dentro de la banca empresarial, pues tú puedes considerar, por ejemplo, los saldos de tus cheques, de las tarjetas de crédito, de la cuenta maestra, de las inversiones que pueda tener la empresa. Tú puedes consultar, en este caso, multisaldo, los movimientos del día, movimientos de la banca electrónica, y de esta manera, pues puedes ir operando. Ahora, ¿cómo seleccionar a una banca electrónica dentro de la diversa gama que tenemos dentro de nuestro sistema financiero mexicano? Bueno, pues esto es muy importante, derivado de que no todos los servicios de la banca electrónica tienen el mismo costo. ¿A qué me refiero? Pues obviamente algunos te van a cobrar las anualidades, te van a cobrar por cierto tipo de movimientos que se realicen, ¿no? Entonces, hay que Profesora. Se la debería. Comunidad, permítanos unos momentos en lo que recuperamos el audio de nuestra facilitadora. Por favor, sean pacientes, reanudaremos en un momento. Diapositiva, ¿ok? Aquí podemos observar. En esta diapositiva, ustedes van a poder revisar que hay cierto tipo de tarifas que se están considerando. Por ejemplo, traemos ahí el dato de la anualidad, tenemos consultar el saldo. ¿Me escucha, profesora? Sí. Perdimos el audio en la diapositiva anterior. ¿Podríamos regresar a esa diapositiva, por favor? Perfecto. Bien. Gracias. No, ¿de qué? Al contrario. Bien, aquí pueden ustedes observar los diversos servicios que te da la banca electrónica del grupo Citi. Entonces, traes en este caso la parte de cheques, tarjetas de crédito, cuenta maestra y la parte de las inversiones. ¿Qué tipo de consultas tú puedes realizar? Pues va desde los estados de cuenta en línea, tus movimientos del día, el informe de pagos e incluso los comprobantes del SAT, que estos son muy importantes cuando la empresa llega a pagar impuestos, ¿ok? Pero como les comentaba, no todas las bancas van a tener el mismo costo y que en su momento, pues, los tesoreros van a seleccionar la banca de acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa, ¿ok? Porque a lo mejor te pueden ofrecer la banca electrónica de Banorte, pero si tu empresa es micro, ¿no? A lo mejor el servicio está sobrado para lo que requiere la empresa. Pero a lo mejor una tesorería, hablando, por ejemplo, de Coca-Cola o Bimbo o de Grupo Peñoles, etcétera, que ya es a nivel internacional, pues probablemente la banca electrónica de Banorte se quede corta, ¿no? Entonces, aquí hay que consultar muy bien los contratos, qué servicios te ofrece, si es a nivel nacional o internacional, ahí depende mucho de esa situación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva estamos observando cuánto te cobran de anualidad, ¿no? Por ejemplo, la tarifa, la periodicidad, puedes obrar allí también las transferencias que se hacen utilizando la plataforma de SPAY, ¿no? Por ejemplo,
traes ahí, en este caso, los pagos de nómina, la dispersión que se hace por el pago de nómina a los empleados, en fin. Como les mencionaba, van a ser servicios que te va a ofrecer esta banca y va a depender mucho de las necesidades que tengas que cubrir como empresa. Ahora bien, la siguiente diapositiva vamos a observar de qué es lo que integra un flujo de efectivo, ¿no? O el llamado también cash flow. Pues en primer lugar vamos a tener ingresos. La parte de los ingresos van a ser súper importantes. La parte de egresos, que es todo lo que sale de la empresa y que en su momento son los servicios que se tienen que pagar, servicios o simplemente la materia prima, el costo de ventas, etcétera, todo lo que la empresa tiene que erogar para llevar a cabo su operación. Después también se contempla el efectivo mínimo que debe de existir en caja. ¿A qué me refiero con esto? Es súper importante que una empresa no se quede en ceros en caja. Profesora, ¿nos escucha? Permítanme un momento, comunidad. Estamos intentando recuperar el audio de nuestra especialista. Profesora, ¿nos puede escuchar? Profesora María Elvira. Comunidad, hemos perdido el audio de nuestra profesora. Regálenos un par de minutos para recuperar el audio. ¿Sí me escuchan ahí? Creo que ya regresamos. Ya le escuchamos, profesora. Se perdió. ¿Ya me escuchan? Ah, ok, perdón. ¿Podría ayudarme a validar que su señal de internet esté de manera adecuada, por favor? Sí, claro. De hecho, tengo aquí todas las rayitas y me dice que tengo al 100, pero bueno, voy a mover un poquito la computadora para que de alguna manera no tengamos este problema. Creo que ahí ya está. Sí, ok, muchas gracias. Por nada, Bien, reanudamos. Sí, gracias. Entonces les comentaba que el efectivo mínimo que debemos de tener en caja, pues también va a depender mucho de las necesidades que tenga la empresa. Los excedentes, que como les comentaba, van a implicar un costo de oportunidad. ¿A qué me refiero con el costo de oportunidad? Que yo tenga dinero parado en la cuenta de cheques, ¿no? Es como tener el dinero en el colchón. No tiene ningún sentido que nosotros tengamos dinero parado si no lo vamos a utilizar, por una. Y por otra, vamos a tener en este caso la parte de los faltantes. Esto se da cuando la empresa gastó más de lo que vendió y por lo tanto va a tener que solventar ese faltante con un crédito, ¿no? Las empresas llegan a tener necesidades de capital de trabajo y de hecho el sistema financiero de igual manera va a tener cierto tipo de productos financieros, en este caso créditos, para poder apoyar a las diversas entidades. Entonces, los faltantes se pueden cubrir mediante ese crédito que se llama capital de trabajo. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a tener el ejemplo de cómo se realiza precisamente un flujo de efectivo, ¿no?
Esto, bueno, pues lo vamos a estar observando en Excel. Aquí lo pueden ustedes ver. Tenemos aquí todo lo que implican los ingresos. Esto está proyectado a 4 meses y tenemos las ventas, el efectivo y aquí ustedes pueden observar a 30 y 60 días. Era de lo que también hablábamos en materia de los flujos de efectivo, en donde la empresa como tal pues puede dar crédito a sus clientes, ¿no? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con el área de Liverpool o de Palacio de Hierro. ¿Qué sucede allí? Cuando nosotros realizamos una compra y nos hablan acerca de qué plazo quieres escoger, pues tú vas a tener allí a 6 meses, 12 meses, etcétera. Y por lo tanto, vas a tener 30 y 60 días. En este caso se los estoy compartiendo de esa manera. Entonces, en efectivo, la empresa va a cobrar el 38%. A 30 días va a cobrar el 22% y a 60 días el 40%. Por lo tanto, si nosotros diferimos estas cantidades, la empresa en el primer mes vendió 655,980, pero en el primer mes solamente va a recibir el 38% de las ventas que realizó y el 22% lo va a recibir en el segundo mes. Aquí ustedes pueden observar la flecha en donde viene el cálculo. 22% por 655,000 nos da 144,000. Y por último, el 40% se multiplica por 655,000 y hasta el tercer mes estarás recibiendo 262,000 pesos, ¿correcto? Y de cera va difiriendo el efectivo. El efectivo que está recibiendo por las ventas realizadas. Ahora bien, en materia de los egresos, nosotros tenemos que pagar el costo de ventas. Ese costo de ventas que aplica para nuestros proveedores se refiere a que vamos a tener efectivo 30 días y 60 días. Como pueden ustedes observar, la parte de efectivo 30 y 60 días debe de ir relacionado con los días en los cuales yo voy a recibir el pago de mis clientes. De lo contrario, estaré desfasada y empezaré a tener problemas financieros, porque le voy a pagar primero a mi proveedor antes de haber recibido el ingreso que me debe mi cliente, ¿correcto? Entonces, por eso hay que estar muy atentos en la política de cobro y de pago que va a tener en este caso la entidad. De igual manera, viene aquí los gastos de administración y los gastos de venta, se suma el total de los egresos y el flujo de efectivo lo obtenemos de la siguiente manera: total de ingresos menos el total de egresos. Como podrán observar, en el primer mes nosotros tuvimos un excedente de 48,500 pesos, 48,542. Y posteriormente, el flujo de efectivo va incrementándose hasta llegar al mes 4, en donde podemos observar 434,209, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué va a hacer la empresa con ese excedente? No puedo tener todo este dinero en la cuenta de cheques parado, ¿no? Es un error gravísimo. Entonces, habrá tesorerías muy conservadoras en donde dicen, bueno, pues dejo 20,000, 15,000 pesos, ¿no? Pero no una cantidad tan grande, porque allí yo estoy perdiendo un costo de oportunidad. ¿Y en qué implica ese costo de oportunidad? De que ese dinero no me esté generando un rendimiento por aplicarlo a algún producto financiero. ¿Ok? Bien, entonces, a continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a presentar un modelo muy tradicional que se aplica en las tesorerías, en donde es el modelo de Baumol. Y pues aquí nosotros podemos observar cómo se van a contratar los excedentes
cómo vamos a salir a todo lo que es la parte de los financiamientos, en qué momento yo puedo contratar un financiamiento y el apoyo en materia de facturaje financiero. Todo esto es parte de la planeación en materia de los efectivos jóvenes. Bien, ¿qué va a implicar la parte del modelo de Baumol? Bueno, como les mencioné, este te permite calcular el efectivo óptimo de un periodo determinado. Entonces, habíamos revisado en la diapositiva que la empresa, por ejemplo, se quedó con un flujo de efectivo en el cuarto mes de 434,000 pesos, ¿no? Por ejemplo. Bien. También hay que considerar si en todo el efectivo que se acumuló, pues representará en este caso nuestra T, ¿sí? Que es el efectivo del periodo. Ahora, el costo de transacción lo podemos homologar a cuánto te cuesta llevar a cabo una transacción por la banca electrónica, ¿ok? Hacer una transferencia, etcétera. ¿Cuánto es lo que te cobra el banco por realizar este tipo de transacciones? Y por último, la variable K implica el costo de mantener efectivo. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto te cuesta invertir ese dinero en un certificado de la tesorería o un pagaré referido, en este caso, a CETES? Entonces, para que nosotros podamos observar el dato, la información, tienes la siguiente fórmula, en donde te dice C asterisco va a ser igual a la raíz cuadrada que va a multiplicar toda esta ecuación, que es 2 por T por F entre K, ¿no? Esa sería la parte del modelo que nosotros estaríamos en este caso revisando. Ahora bien, en la siguiente diapositiva ya se van a mostrar realmente los cálculos en donde te dice, bueno, para un nivel de efectivo, y aquí vamos a hacer el supuesto, tienes monto de efectivo anual 2,570,000, ¿de acuerdo? El costo de transacción, vamos a suponer que te cuesta 1.20 realizar cada operación. El costo de mantener efectivo, ahorita estoy poniendo la tasa del CETE, que ayer cerró en 5.70, y es la tasa que actualmente impera en el mercado nacional. Es lo que te va a pagar el gobierno federal por invertir en CETES directo. O bien, aquellos bancos que tengan referido un pagaré o cualquier instrumento de inversión que te asegure el que te va a dar un rendimiento del 100% CETES. Pues al momento de que nosotros plasmamos las variables en nuestra fórmula, pues te dice que se asterisco a el efectivo óptimo va a ser igual a 10,402 pesos. Lo que mínimo tú debes de tener en tu caja, ¿no? Y no pasarnos de allí. Y lo demás lo podrás invertir en algún instrumento de inversión, ¿correcto? Más adelante, bueno, vamos a ver cuántas opciones tienes en el mercado financiero para elevar la rentabilidad de tu empresa. Entonces, si de 400,000 pesos tú le restas 10,402, el excedente lo puedes invertir en cualquier producto financiero. También eso va a depender muchísimo de la liquidez que tenga en eso tu empresa y que en su momento todos los compromisos que pueda tener a corto, mediano y largo plazo. Eso va a ser muy, muy importante. Bien, en la siguiente diapositiva podemos observar que a su vez el costo de mantener efectivo y el costo de transacción pues también va a tener una comprobación. Cuando ambas variables llegamos a exactamente a lo mismo, que sean 296.46, el CM y el CO de 296.46, podemos decir que estamos en el punto de equilibrio. ¿A qué me refiero?
que estos costos van a ser exactamente iguales. Y que estoy en el equilibrio. Si de alguna manera yo decido tener 15,000 o por debajo de los 10,000, a continuación vamos a observar cómo se hace la comprobación en materia del modelo de Baumol. Me voy a la tablita para explicarles. Por ejemplo, aquí tenemos C asterisco, en donde hemos decidido empezar con un mínimo de 5,000 pesos. Cuando yo tengo esos 5,000 pesos, el CM, que es el costo de mantener efectivo, es igual a 142.50. Y el costo de el CO, el costo de transacción, va a ser de 616. Si yo sumo ambos, llego a un costo total de efectivo de 759. Entonces, allí el costo se está elevando. Vámonos al último renglón. Si yo decidiera tener 15,000 pesos en mi caja o efectivo sin invertirlo, observen que el costo será de 633.10, ¿correcto? Por lo tanto, ¿qué me indica aquí? Que al momento de que yo calculé el efectivo óptimo de 10,402, observen que el costo total de efectivo es el más bajo, ¿sí? En donde estoy teniendo los 592.92. Entonces, de esta manera, yo tengo la certeza como tesorero o responsable de manejar los flujos, en que voy a tener el dinero para hacer frente, el mínimo para hacer frente a cierto tipo de cuestiones que se puedan presentar en la empresa, y el restante lo estaré invirtiendo. Aquí claramente en la gráfica ustedes pueden observar cómo se usan ambos costos, el costo de ordenar, el costo de mantener, y en el punto de equilibrio exactamente en los 10,202, aquí se intersectan ambas líneas, y finalmente la línea verde plasma la curva que es la parábola, en donde me está indicando el punto mínimo y en donde hacemos la comprobación de que estamos en el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy, muy importante. Es una metodología muy tradicional y que actualmente ya en las bancas electrónicas, cuando tú pides cuál es el flujo de efectivo, pues ahí te va a dar cierto tipo de opciones para que ya tú puedas tomar la decisión de si lo inviertes o en su momento lo puedes seleccionar para un mediano plazo, para un largo plazo, etcétera, ¿no? Ahí vas a tener infinidad de opciones. Muy bien, pasamos a la segunda parte de nuestra charla. Y aquí tenemos, no pongas tu interés en el dinero, pero pon tu dinero a interés, ¿no? Es una frase de Oliver Holmes, en donde siempre el dinero debe estar trabajando para nosotros. Seamos en este caso personas físicas o en su momento como responsables, como tesoreros de una entidad corporativa, pues tengamos esa responsabilidad de estar generando recursos para las empresas. Recuerden, jóvenes, que la rentabilidad al momento de que se genera de un producto financiero se va a registrar en nuestro estado de resultados como productos financieros y por lo tanto va a elevar la rentabilidad de la empresa porque estamos teniendo recursos adicionales, ¿no? Aparte de las ventas que genera nuestra empresa, pues simplemente vamos a estar generando recursos adicionales en materia de inversiones. Ahora, ¿cómo vamos a contratar esas inversiones, ¿no? Ya hablábamos en este caso de los excedentes. Vamos a tener diferentes productos que van desde la renta, y yo puedo tener, por ejemplo, certificados de depósito, pagarés, o las tesorerías corporativas utilizan mucho lo que son las mesas de dinero. ¿Qué implica una mesa de dinero? En donde, bueno, pues ahí te vas a estar invirtiendo tu dinero de acuerdo a la tasa que te está dando el ejecutivo,
y que este dinero se puede invertir ya sea en papel bancario o papel, en este caso, empresarial. Allí tú tienes la opción de elegir precisamente las tasas y también los plazos, ¿no? Ahora, mientras tú puedas invertir, digamos, el día de hoy, ¿no? Que abren los mercados a partir de las 8:30 y que ya tienes una tentativa de tasa. Si ahorita el CETE anda en niveles de 5.4%, seguramente una mesa de dinero te va a estar dando aproximadamente un 5.7, un 5.8. Pero tú vas a poder tener una tasa, obviamente, atractiva, siempre y cuando tú inviertas entre las 8:30 y las 10 de la mañana. Si tú empiezas a invertir ya esos excesos a partir de las 11, 12 del día, tu ejecutivo va a empezar a castigarte la tasa de inversión, porque obviamente, bueno, los mercados van acelerando sus procesos y entre más tarde inviertas, la tasa va a ser menor. Entonces, por eso es siempre importante que un día anterior en la banca electrónica obtengas tu flujo de efectivo y el recurso que tengas ya disponible lo puedas invertir inmediatamente a la mañana siguiente. ¿Ok? En esos flujos de efectivo, pues ya se tiene contemplado, obviamente, todas las obligaciones que la empresa deberá pagar a sus proveedores y demás, ¿correcto? Bien, otra opción que vamos a tener son los fondos de inversión. Estos fondos de inversión, pues tú los puedes encontrar de deuda o capital. Normalmente las empresas van a tener acceso a todo este tipo de fondos y normalmente, bueno, en deuda va a haber también cierto tipo de plazos, pero la mayoría de los fondos de inversión en materia de deuda tienen liquidez diaria. Entonces, no hay absolutamente ningún problema. Si, por ejemplo, la empresa llega a tener una contingencia y que la tenga que cubrir el tesorero inmediatamente y el dinero se fue a un fondo de inversión, simple y sencillamente se hace la llamada o por medio de la banca electrónica se venden los títulos y ya tendremos el recurso disponible. Solamente hay que tener muchísimo cuidado en los horarios de operación, porque normalmente los fondos van a cerrar a la 1:30, abren a las 8:30, cierran a la 1:30, a diferencia del mercado de capitales que vamos a tener una operación de 8:30 a 3 de la tarde. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de situaciones. Y por último, tendremos la opción de invertir en portafolios de inversión que también te va a manejar deuda y capital, ¿no? Tal cual. Entonces, al final del día, los portafolios en materia de deuda y capital están diseñados para un mediano y un largo plazo. Aquí me preguntaban, por ejemplo, acerca de las deudas estructuradas. Sí son importantes, este tipo de instrumentos son buenos, pero hay que considerar obviamente la parte de la liquidación y sobre todo la tasa. Aquí mi recomendación fundamental para manejar de forma excelente las inversiones y tener un flujo de efectivo adecuado es que siempre el producto que elijamos, jóvenes, tiene que estar por arriba de la inflación, número uno, y número dos, debe de estar por arriba de la tasa del CETE. Eso va a ser bien, bien importante. Porque de esa manera, pues estamos cubriendo la tasa libre de riesgo, que es la que da el gobierno federal, por una parte, y por la otra, estamos cubriendo la parte del efecto de la inflación, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué instrumento te puede dar esta, digamos, rentabilidad en materia de instrumentos? Como ya lo mencioné, abrir un portafolio en materia de acciones, ¿no? O bien observar los fondos de inversión que te estén dando por arriba de estas tasas que
acabo de mencionar, ¿no? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí, por ejemplo, yo te estoy dando información acerca de lo que están manejando actualmente Santander. Todos los bancos tienen la obligación de hacer este tipo de publicaciones en sus portales. Si tú entras, por ejemplo, a BBVA, a Banorte, a Citi, etcétera, y buscas el tipo de producto en el cual tú quieres invertir para manejar un excelente flujo efectivo, pues ahí te van a dar las recomendaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuenta empresarial. La comisión por bajo mínimo tú debes tener un saldo promedio mínimo de 10,000, ¿no? Tal cual. Administración o manejo de cuenta 175. Entonces, tú aquí puedes observar todos los requisitos, absolutamente todos los requisitos que va a tener, en este caso, el banco, y en el cual tú debes tener la consideración de que si no cubres los requisitos, te van a estar cobrando todas estas comisiones. Entonces, es importante que también tú puedas observar si tu empresa condiciones para poder sostener una cuenta empresarial o la parte, en este caso, de un crédito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí, en este caso, banca por internet, la emisión de órdenes de pago hacia el extranjero te van a cobrar $35, ¿no? Si hablamos de una empresa transnacional, en este caso Peñoles o Grupo Alfa, etcétera, que van a tener relación en el extranjero, por ejemplo, simplemente Cemex, y que quiera girar una orden de pago a la tesorería de Europa, por ejemplo, pues vas a tener que incurrir en un costo de $30, ¿correcto? Entonces, también hay que considerar, muchachos, que no todos los, digamos, servicios que otorga la banca, pues son gratuitos. Habrá algunos que sí, ya vienen por default en el contrato, pero algunos sí tendrán costo. Entonces, hay que estar muy atentos a cuáles son los servicios que están exentos de cobro adicional, aparte de lo que es la anualidad. Bien, en la siguiente diapositiva les presento las inversiones a plazo, dando en este caso igual Santander. Aquí podemos observar que una de las opciones que van desde 5,000 pesos hasta 500,000 me conviene. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la tasa bruta, si observan, está por debajo de la tasa que me está dando el gobierno federal. Así de sencillo. En el GAT nominal, pues viene la misma tasa, pero ya en el GAT real, que es la última columna, en el GAT real, aquí yo estoy teniendo ya datos negativos en el primer bloque, en donde tenemos de 5,000 hasta 500,000. Vean, el GAT real es negativo. Por lo tanto, simple y sencillamente no me conviene realizar inversiones con Santander. En el siguiente bloque, donde me da el dato del certificado de depósito, pues tampoco me conviene, porque a pesar de que la tasa es mayor a 5,000, perdón, a 5% y 5,30%, el GAT real me está descontando en la parte de la inflación. Y aparte también hay que considerar el impuesto que te va a retener el banco por estar haciendo este tipo de inversiones. ¿Correcto? Entonces, en este panorama no me conviene invertir con estas opciones que me está dando el banco. Así de sencillo. Tengo que buscar otro tipo de productos que me dé una rentabilidad mayor a la que me está dando el mercado. Bien. Ahora, ¿cuáles son los productos que yo puedo incorporar en un portafolio de inversión? Bien, aquí se van a manejar diferentes perfiles, que va desde el conservador hasta un inversionista agresivo.
Entonces, aquí estamos observando los diferentes porcentajes que se tienen en un portafolio. Por ejemplo, el primero, que es conservador, 20% en acciones, 80% en bonos, y el agresivo, en donde vamos a tener ya 100% acciones, ¿no? Y acciones me refiero a que tú puedas comprar acciones de Cemex, acciones de Alsea, acciones de Alfa, alguna fibra, etcétera, y que tú puedas hacer una combinación sectorial en materia de diversificación para obtener los mayores. Profesora, ¿nos escucha? Por favor, regálenme unos minutos para recuperar el audio de nuestro especialista. En un momento reanudamos. Gracias. A ver, jóvenes, ya regresé. Ya estoy por aquí, por favor. Listo, profesora, le escuchamos perfecto. Podemos continuar. Sí, mil gracias. Bueno, me quedé aquí en donde para que tu empresa pueda invertir en portafolios de inversión, es bien importante considerar que si la empresa tiene las facultades para hacerlo, eso obviamente se puede revisar en el acta constitutiva, ¿ok? Porque habrá un segmento en las empresas que no puedan invertir en un portafolio, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas entidades que son sin fines de lucro. Entonces hay que revisar con el tesorero si nos de armar un portafolio de inversión, proponerlo a la dirección de finanzas y con ello incrementar la rentabilidad de la empresa, ¿no? Muy bien, entonces, sí, de hecho también aquí menciona uno de los participantes en los ETFs. Sí, definitivamente. Por ejemplo, en la Bolsa Mexicana de Valores, pues vamos a tener los famosos tracks, que es un instrumento diseñado por Nacional Financiera, es un fideicomiso, y bueno, vamos a tener diversas canastas de acciones, como los llamados ETFs, en donde sí va a poder sin problema estar invirtiendo. Ahora también tenemos el famoso SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, y en donde ahí tú ya puedes estar invirtiendo en acciones, por ejemplo, de McDonald's, de Ford, etcétera. Aquí les presento en esta diapositiva qué es lo que la Bolsa Mexicana de Valores para incrementar la rentabilidad de tu empresa. En materia de deuda, pues estamos observando aquí los famosos certificados bursátiles, que los puede emitir, en este caso, en la banca, ¿no? Por ejemplo, también lo pueden estar emitiendo estados y municipios. Obviamente tenemos los certificados bursátiles de empresas. Este tipo de instrumento está muy, muy de moda en el mercado de valores. Y en el caso del mercado de capitales, aquí pues nosotros tenemos las famosas acciones, las fibras, los fideicomisos hipotecarios, los tracks, que como comentaba uno de sus compañeros, son los equivalentes a los ETFs, ¿sí? Entonces, todo este tipo de instrumentos tú los puedes encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Cómo los puedes comprar? A través de una casa de bolsa. ¿Correcto? Me menciona que sí es recomendable el uso de swaps y forwards. Bueno, eso ya sería para una planeación en materia de todo lo que son los tipos de cambio, pero ahí fundamentalmente nos sirve para lo que son las coberturas, ¿sí? Las coberturas en materia de tasas de interés, en materia de los tipos de cambio, sí se vale. Tú ahí puedes hacer una planeación del flujo efectivo, sobre todo si tienes operaciones en materia de importación o exportación, ¿no? ¿Cuántos pesos tú vas a
tener que desembolsar, ¿no? Para poder hacer el pago en moneda extranjera. Sí se vale, pero igual eso ya sería o forma parte del riesgo cambiario que tendría ya una tesorería de una empresa que corresponde a exportación. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con la siguiente. Y bueno, en caso de que la empresa se quede sin flujo de efectivo, ¿qué va a suceder aquí? Bueno, pues se tiene que contratar en este caso un crédito y aquí tú vas a tener que observar, en primer lugar, qué tasa te están ofreciendo. La sobretasa, las comisiones que tu empresa va a pagar, así como algunos gastos accesorios. Incluso también en caso de que tú pidas un acto, crédito para pagar un activo, pues muchas veces te van a pedir que compres un seguro, ¿no? Entonces, es importante que de alguna manera nosotros tengamos claro cuáles van a ser accesorios. Por favor, permítanos unos momentos, ya estamos recuperando el audio de nuestra especialista. Nuestra profesora está experimentando problemas con su conexión a internet. Por favor, regálame. Aquí ya estamos de nuevo. Listo, disculpen por favor por los inconvenientes, que se está cortando un poco la comunicación, pero no sé qué sucede. Yo tengo aquí ya el 100%, pero bueno, continuamos. Les comentaba que... Perdón, profesora, podemos... nos está dando el indicador de una conexión baja. Puede ser que tenga una señal baja de internet. De todas formas, seguiremos al pendiente. Ok, mil gracias. Sí, disculpen. A ver, aquí, por ejemplo, yo les estoy plasmando las condiciones para poder, en ese sentido, contratar un crédito. Entonces tenemos, por ejemplo, te van a cobrar una comisión del 2% y en este caso el CAT, que es el costo anual total promedio, es del 27%, ¿no? Es una tasa que te va a cobrar. Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, la sobretasa, voy a restar 27%, que es el costo anual total, menos la tasa TIE, que es de 6.2425%, ¿de acuerdo? La diferencia de estos dos indicadores me va a dar la sobretasa, porque la tasa interbancaria de equilibrio, tasa de interés interbancaria de equilibrio, nadie nos vamos a salvar. Llámese una persona física o una persona moral, vamos a tener que pagar la TIE. Y el diferencial corresponde a la sobretasa o el riesgo que corre el banco para otorgarnos, en este caso, crédito. Entonces, ustedes en los portales de los diferentes bancos van a poder encontrar esta información. Y otro apoyo que se le da a la liquidez de la empresa para cubrir capital de trabajo es el factoraje financiero. ¿Qué implica el factoraje financiero? Si, por ejemplo, una empresa tiene actualmente una cartera de todos sus clientes que le deben 300,000 pesos y por ahorita la situación económica que estamos pasando,
sus proveedores le están exigiendo el pago, pero sus clientes no han tenido la posibilidad de pagar ese adeudo. ¿Qué hace la entidad? Acude a una empresa de factoraje financiero para que, en lugar de contratar un crédito a una tasa alta, va a vender su cartera de clientes con la empresa de factoraje. Y hay que considerar qué aforo ha sido calificado para tu cartera, las comisiones y en su momento las tasas que te pueden en este caso aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una noticia que escuchamos la semana pasada, que Soriana y Walmart, normalmente estas empresas le pagan a sus proveedores a partir de 3 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, lo que hicieron estas entidades es acelerar el pago a sus proveedores para esta... Entonces, bueno, son diversas alternativas que nosotros vamos a tener en caso de que la empresa se quede sin flujo de efectivo. Y en caso de excedentes, pues aprovechar los diversos productos financieros que tenemos en el mercado para poder, en este sentido, elevar la rentabilidad de nuestra entidad. Recuerden que un producto financiero lo tenemos que elegir con base a qué tasa está pagando el gobierno federal y sobre todo considerar el dato de la inflación. Y una regla de oro en materia financiera para el flujo de efectivo, sí, claro, ahorita lo repito nuevamente, una regla de oro es que nunca debemos elegir un producto financiero que esté por debajo de estos dos indicadores. Reitero, el producto financiero que yo elija para invertir debe de estar por arriba de la tasa del CETE que paga el gobierno federal y por arriba de la inflación, ¿correcto? Con estos dos indicadores estaremos seguros que la rentabilidad que vaya a tener nuestra inversión me dará la posibilidad de incrementar de igual manera el flujo de efectivo de la empresa, ¿correcto? Entonces, bueno, eso va a ser muy, muy importante. Ahora, en el caso de los faltantes, dos reglas de oro fundamentales. Número 1, mínimo tengo que hacer el análisis de 3 bancos en los cuales me estén ofreciendo el mismo tipo de crédito. Por ejemplo, un crédito muy común, como les mencionaba, es para capital de trabajo. Entonces, tengo que evaluar qué tasa me están en este caso ofreciendo, número 1. Número 2, qué comisión por apertura. Y número 3, si tengo alguna penalización por pagar de forma anticipada. ¿De acuerdo? Y también observar si tengo comisiones adicionales o cuál va a ser la tasa de interés moratorio en caso de que yo me llegue a atrasar en algún pago. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo ya haya hecho el análisis de al menos 3 bancos, tengo que observar cuál es el CAP, que es el costo anual total que me va a cobrar en este caso el banco. Y en ese momento yo estaré en condiciones de contratar de forma adecuada el crédito que va a requerir mi empresa para solventar las necesidades de efectivo que tiene la misma, ¿no? Entonces, esas son las reglas de oro, jóvenes, en materia de tesorerías para manejar un flujo de efectivo adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien, si gustan pasemos a la serie de preguntas y con mucho gusto aquí estaremos respondiendo. Ok, aquí nos comentan acerca de que si nada más el factoraje financiero se puede utilizar en caso de contingencias. No, de hecho, muchas empresas acostumbran a utilizar este tipo de instrumento para reactivar el ciclo operativo de la empresa. Otra de las preguntas que me hacen por acá
¿qué significa el aforo? El aforo es cómo te van a calificar la cartera que tú les vas a vender a las empresas. Por ejemplo, vamos a suponer que dentro de tu cartera de clientes, tú traes a Grupo Bimbo, Coca-Cola, etcétera. Y en ese momento, la área de factoraje te va a evaluar. Obviamente, esas empresas tienen la suficiente liquidez para poder liquidar tu adeudo. Pero dentro de tu cartera, a lo mejor traes 3 clientes que no son muy conocidos en el mercado. Entonces, la empresa de factoraje te va a castigar ese aforo. Es decir, en lugar de darte el 100% de tu cartera, te va a castigar con el 95%, porque del 95% está completamente segura que va a poder cobrar ese pagaré o esa letra de cambio, cualquier título de crédito que te haya firmado tu cliente. Pero el 5% simple y sencillamente no conoce a esos clientes y por lo tanto te va a castigar. Entonces, el aforo se resume como el grado de calificación que tiene tu cartera al momento de que te evalúa la empresa de factoraje. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Cassandra? De acuerdo, profesora. Muchas gracias por su respuesta. Por acá tenemos algunas otras preguntas de nuestros participantes. ¿Qué tan conveniente es invertir en CETES? Que si puede comentarnos nuevamente las reglas de oro. Y por supuesto. De la muy bien. De los bancos. Excelente. Bien. Tú como persona física y como persona moral, por supuesto que puedes invertir en CETES y sobre todo utilizar la plataforma de CETES directo, ¿sí? De alguna manera son instrumentos que te ofrece el gobierno federal para que sin problema, a partir de 100 pesos, tú puedes realizar, en este caso, las inversiones sin mayor problema. Ahí no te cobran absolutamente ninguna comisión. Solamente hay que considerar el impuesto sobre la renta que va a ser retenido, obviamente, por las inversiones que se realizan. Entonces, es un buen instrumento, pero les comento, habrá otro tipo de productos que pueden, de alguna manera, elevar esa rentabilidad. ¿Sí? Eso va a ser muy importante. Nuevamente, las reglas de oro para el efectivo. Primer regla de oro, elegir productos que estén por arriba de lo que paga el gobierno federal. Número 2, observar que este instrumento esté por arriba también de la inflación. Número 3, ¿cuál va a ser el impuesto que te va a retener, en este caso, el banco por esta inversión? Esas son las reglas para todo lo que son las inversiones. Reglas para el financiamiento. Número 1, mínimo hacer la evaluación del mismo crédito en 3 instituciones bancarias diferentes. Número 2, contemplar todos los costos que vas a realizar en el caso de comisiones, en el caso de tasas, etcétera. Y número 3, el CAT, el costo anual total que cada banco te va a cobrar y a partir de allí tomar la mejor decisión. Muchas gracias, profesora, por su respuesta. De este lado, continuando con las preguntas. En caso de necesidad de liquidez, ¿existe un monto o porcentaje máximo de crédito? Sí, de hecho, va a haber cierto tipo de bancos que te van a decir, bueno, el capital de trabajo te puedo abrir a partir de 100,000 pesos, 150,000, etcétera. Ahora, hay otro producto muy interesante que lo estaba ofreciendo HSBC, que esto es para cubrir el sobregiro en materia de algún cheque. Por ejemplo, si se tuvieron errores al momento de hacer el flujo de efectivo y a lo mejor no se contempló un pago, y nosotros giramos un cheque
y ese cheque se presenta en alguna sucursal, para que no sea rebotado, tú puedes contratar ese servicio en el cual al momento de que tú te quedas sin liquidez y no alcanza a cubrir el sobregiro, entra una línea de crédito en automático y ya evita que reboten el cheque. Entonces, ese tipo de servicio se llama línea para cobertura de tesorería. Entonces, habrá, les comento, HSBC estaba brindando ese producto. Habrá que observar si otro tipo de entidades también siguen ofreciendo las mismas situaciones. Muy bien, adelante, Cassandra. Gracias, profesora, por su respuesta. Bien, continuando con las preguntas, de este lado tenemos, ¿se puede invertir en mesa de dinero? ¿Es el mayor riesgo? Mira, de hecho, en mesa de dinero es como juntar, digamos, las tesorerías lo voy a poner así, ¿no? Suponte tú que nos vamos al sector de entidades como Liverpool, Electra, Palacio de Hierro, etcétera. Al momento de que se junta cantidades millonarias, ¿no? Se pueden encontrar instrumentos en donde la mesa de dinero va a tener oportunidades para canalizar ese dinero a lo que son instrumentos como reporto, como certificados de depósito, como certificados bursátiles. Entonces, realmente la mesa de dinero se está invirtiendo en bonos, obviamente en deuda, y que tú tienes disponibilidad inmediata de tu dinero. Obviamente la mesa de dinero, como lo mencioné, entre más temprano inviertas, vas a poder obtener una mayor tasa. De acuerdo, profesora, muchas gracias. Gualberto Gordillo Nieves nos pregunta, además de los instrumentos de inversión del Sistema Financiero Nacional, ¿puedo invertir en sistemas financieros del extranjero y cuáles serían los mecanismos? Muy bien. Sí, de hecho, sí se puede invertir en los mercados extranjeros. De hecho, tesorerías como Cemex, pues normalmente van a ser transacciones como las llamadas overnight. ¿A qué me refiero? Cemex, por ejemplo, está en Asia, está en Europa, obviamente en Estados Unidos, todo lo que es Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, los flujos que se obtuvieron en este caso en México, digamos, esa concentración, al momento de que cierran los mercados de México, los van a mandar al mercado asiático, ¿sí? Que ahorita ya abrió. Cuando cierra el mercado, y ese dinero obviamente está invertido, cuando cierra el mercado asiático, ese dinero se retira del mercado de Asia y se va a enviar a Europa. Y cuando cierra Europa, nuevamente va a transferirse a la tesorería corporativa de la Ciudad de México. Entonces, el dinero está trabajando las 24 horas. Es por eso el título de la famosa película, Del dinero nunca duerme, porque con ese tipo de operaciones nosotros podemos estar invirtiendo el dinero las 24 horas, ¿correcto? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Tenemos obviamente que contactar a una correduría. Por ejemplo, están los bancos de inversión como Merrill Lynch, Goldman Sachs, Bank of America, en donde ellos van a tener opciones para que tú puedas enviar tus excedentes y puedas escoger los diversos productos de inversión que ellos están manejando. Pero obviamente, bueno, pues eso ya se tiene que hacer en el extranjero, ¿no? Igual se abren contratos, el ejecutivo te estará brindando los diversos plazos que tienen y tu empresa los puede adecuar según las necesidades que tenga en materia de efectivo.
Así es, gracias. Adelante, Cassandra. Gracias, profesora. Nuestra siguiente pregunta es de Jesús Eduardo Pineda y nos pregunta, ¿qué opina de las empresas que tienen líneas de crédito con más de 5 bancos? ¿Es riesgoso o es conveniente? Bueno, si ustedes se van, por ejemplo, a la Bolsa Mexicana de Valores y quisieran consultar cualquier empresa, por ejemplo, pongo el caso de Inmobiliaria Vinte. Esta empresa va a tener eh, contratación de créditos tanto con la banca nacional como la banca de desarrollo y la banca internacional. Y de igual manera, tiene créditos bursátiles, que son los certificados bursátiles que ha emitido para sus diferentes proyectos. Yo considero que el financiamiento es una oportunidad que aprovechan las empresas siempre y cuando, aquí lo quiero dejar súper claro, siempre y cuando no se rebase la razón financiera del apalancamiento, en donde tu capital como empresa debe ser del 60% y el 40% debe estar en los pasivos, tanto de corto como de largo plazo. Si la empresa empieza a rebasar ese nivel de apalancamiento, obviamente empieza a tener problemas de flujo de efectivo. Ahora, los bancos te van a dar diferentes tasas. Yo lo que recomiendo es que tú... Permítanos unos momentos, se cortó la comunicación. Nada más regálenos unos minutos en lo que la profesora va a entablar conexión. No se está diversificando y por lo tanto, Profesora, perdimos audio, sí, profesora. La vamos sí, conectando. ok. Reitero entonces la situación. Si de alguna manera tú contratas créditos de 35%, después te vas a 32% y después a 38%, esas mismas condiciones te las puede dar un banco y pueden ser diversas. Entonces, tú puedes tener 5 o 6 créditos, pero que en el momento en que tú estés contratando, tengas la certeza de que es la tasa más baja del mercado y de los bancos de las instituciones financieras que te están ofreciendo. ¿Por qué se dan esas variaciones en tasas? Porque las condiciones económicas no son las mismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nuestra tasa de interés está en 6.4 que les mencioné, pero si nos vamos al año pasado, la tasa TIE llegó a estar en 8%. Afortunadamente para la parte de los créditos, ya la tasa TIE empezó a bajar de manera importante. Pero te comento, o sea, las condiciones van a ser diversas, las condiciones económicas, sobre todo la parte de las tasas, ¿no? Entonces, yo no le veo ningún problema en que puedas tener créditos con varios bancos, siempre y cuando en el momento que los contrates sean las condiciones apropiadas para la empresa y las menores que te marca el mercado bancario. ¿Ok? Gracias, Cassandra. Adelante. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Ahí nos escucha, profesora? Sí, 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 sí. Bien, pues por acá, Heriberto, para realizar mi cash flow, ¿cómo puedo, para realizar mi cash flow, ¿cómo puedo determinar mis ingresos estimados? ¿Necesito un mínimo de datos históricos? Si es una empresa nueva, ¿lo podría realizar de igual forma? Sí, definitivamente. En primer lugar, pues como ingreso tenemos todo lo que es la parte de las ventas, ¿no? En primer lugar, debes de considerar tus ventas y si la empresa tiene otro ingreso. Posteriormente, ¿cómo les estás vendiendo a tus clientes?
si todo lo vas a recibir en efectivo, vas a otorgarles algún crédito, etcétera, pues también lo debes de contemplar. Y posteriormente tus proveedores, ¿cómo vas a hacer el pago de ese costo de ventas? Si, por ejemplo, gastos de administración, que va a ser en ese sentido la nómina, el pago de nómina, la publicidad, el transporte, el flete de la mercancía que tú estás adquiriendo. Entonces, todos esos ingresos. Y sí, una empresa, también otra regla importante es de que siempre debe hacer un presupuesto financiero, sobre todo de flujo de efectivo, con la finalidad de que tú tengas una excelente planeación. ¿Ok? Entonces, sí, de hecho, tanto personas físicas como personas morales, para tener finanzas sanas, debemos empezar por el presupuesto, por un presupuesto y obviamente por hacer este cash flow, que te da la pauta para ver cuánto estás gastando, cuánto necesitas en este caso ahorrar, qué gastos necesitas bajar, ¿no? ¿En dónde piensas invertir posteriormente? Es una de las cuestiones importantes porque cuando tú empiezas a tener excedentes, eso representa utilidades y por lo tanto puedes empezar a abrir nuevas sucursales, puedes iniciar otro tipo de proyectos de inversión que también van a ser muy, muy importantes para tu empresa. ¿Okay? Gracias, Cassandra. Gracias, profesora. Pues vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy. En su pantalla están visualizando el procedimiento para solicitar su constancia. Les recuerdo que esta semana, al cursar los 5 webinars, obtenemos una constancia por taller y el nombre con el que estaría saliendo nuestra constancia es con el de Taller de Riesgos e Ingeniería Financiera. Por lo que pido su paciencia para los que van a cursar todos los webinars de esta semana. Sus constancias tardarán en promedio de 1 semana a 10 días hábiles en otorgárseles. Los pasos que deben de seguir son los siguientes. Enviar un mail a la dirección de correo que está apareciendo en pantalla. No olviden sus datos completos, por favor, nombre completo, dirección de correo electrónico y teléfono de contacto. También les voy a hacer llegar su encuesta de satisfacción en estos momentos por el chat. Recuerden, la retro es la clave y para seguir teniendo webinars de esta calidad con excelentes profesores como nuestra maestra Elvira, es importante que ustedes nos den sus buenos comentarios en nuestra encuesta de satisfacción. Comunidad, les agradezco de sobremanera el haber participado con nosotros. No se olviden de revisar toda nuestra oferta. Esta webinar solo es el comienzo de distintos diplomados, cursos y talleres que pueden encontrar en la EBC dentro de la División de Educación Continua. Estamos profesionalizando pues a todas las personas que estén interesadas en unirse a nuestra comunidad. Hoy ustedes ya forman parte de la comunidad de EBC. Sigamos expandiéndonos, sigamos adquiriendo conocimientos. Gracias a todos. Excelente ponencia, profesora. Muchísimas gracias. Que tengan excelente noche y pues un abrazo a distancia. Cuídense mucho. Y bueno, pues aquí continuamos transmitiendo, en este caso, experiencia EBC. Gracias. Gracias, profesor. Excelente noche a todos. Hasta luego.